Vamos a tener una oración. Bendito Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias que tienes con cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, hay muchos hermanos que probablemente no están aquí en la iglesia. Señor, tú sabes dónde están. Tú sabes la situación que se encuentra y por eso tú sabes por cualquier situación que ellos están pasando. Así como estás con nosotros ahora, así como estás en medio de nosotros ahora, así está con ellos también. Gracias, Dios eterno. Al estudiar tu palabra, Señor, toca nuestro corazón. Y con gusto, Dios mío, te abriremos las puertas. En Jesús, amén. Mis hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles. ¿Sí o no? No nada más allá afuera, sino también aquí dentro de la iglesia. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, estamos obsesionados con el confort. Estamos obsesionados con la conveniencia y con el control. A nosotros no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros queremos ser chiefs y no indios. No nos gusta que nos molesten de nuestra comodidad. A nosotros nos gusta, mis hermanos, que se nos dé lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. En otras palabras, mis hermanos, a nosotros nos gusta que se nos dé lo que más nos conviene. Y si no me conviene, simplemente no lo hago. Y si lo hago incómodamente o lo hago de mal humor. Esa es en la sociedad de la cual nosotros vivimos. El otro día escuché un comentario de un pastor y decía que él estuvo estudiando las oraciones de cada cristiano, de muchos cristianos pues, por muchos años, por 6 años. Y dice que el 92% de las oraciones que hacía cada persona estaban basadas en puro pedir. El 8% estaban de diferentes, está basada en diferentes otras cosas. Pero el 92% estaba basada en las oraciones en puro pedir. Pedir. Yo necesito esto, yo quiero aquello, yo necesito aquello, Señor. Por favor, concédemelo. Vivimos en una sociedad donde, mis hermanos, estamos impuestos a pedir lo que nos conviene. Si no me conviene, yo simplemente no lo hago. Y nosotros este trimestre estamos aprendiendo acerca de la iglesia primitiva, acerca de la situación de Pablo. La iglesia primitiva, mis hermanos, tenía otra mentalidad. Después que Cristo Jesús se fue, su perspectiva cambió completamente. Su perspectiva cambió completamente. ¿Entiendes? Se centraron más, mis hermanos, en dar que en recibir. Y de esa manera ellos podrán lograr el objetivo que se les había encomendado a cada uno de ellos. ¿Me entiendes? En San Lucas 19:10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. El objetivo de Jesús fue ¿qué? Buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús. La misión principal de Jesús, mis hermanos, era venir y rescatar a gente del pecado, darle la salvación, perdonarlos y restaurar la vida de cada uno de ellos. Ese fue el objetivo de Jesús. Y Jesús lo dijo bajo el contexto de la historia de Zaqueo. Si ustedes van ahí y se ven a dar cuenta que en el contexto es la vida de Zaqueo, de cómo Jesús le llamó. Zaqueo era una persona súper necesitada. Jesús necesitaba paz, tranquilidad en su vida y él no hallaba cómo encontrarlo. Aunque él lo tenía todo, mi hermano, se sentía vacío.
Sabía que a pesar de que tenía muchísimo dinero, era una persona multimillonaria, mis hermanos, él se sentía vacío y necesitaba algo mucho más que el dinero. Él había escuchado un poquito de Jesús y sabía que el único que podía llenar ese vacío era ¿quién? Jesús. Y Jesús dice que iba para Jerusalén a ser crucificado, decide pasar ¿por dónde? Por Jericó. Jesús no hace las cosas por casualidad. Jesús tenía un propósito: pasar por Jericó para encontrarte ¿con quién? Con alguna persona necesitada. Jesús pasa por Jericó para encontrarse con Zaqueo. Jesús dice este versículo, mi hermano, bajo el contexto de Zaqueo, pero déjame decirte que no lo dice nada más bajo el contexto de Zaqueo. Jesús lo dice bajo el contexto de ahora, porque hay muchísima gente allá afuera perdida. Hay muchísima gente, mis hermanos, muriendo sin conocer al Salvador. Jesús hacía tres cosas. Jesús buscaba. ¿Jesús qué? Buscaba. ¿Jesús qué? Otra cosa dice, Jesús proveía. No todo el tiempo Jesús proveía. A veces nosotros nos concentramos en tanto dar que nos olvidamos de predicar el evangelio. Jesús buscaba, proveía y enseñaba acerca del reino de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús, el 95% lo pasaba en la calle. Jesús no estaba tan interesado tanto en los programas que se hacían en la iglesia. Jesús pasaba en la calle buscando personas así como Zaqueo. Jesús se desviaba de su camino continuamente. Algunas veces se preguntaban los discípulos, bueno, si vamos a este lugar, ¿por qué tenemos que ir por acá? Jesús dice en la Biblia que se desvió para encontrarse con los 10 leprosos. Jesús se desvió del camino, ¿sabes por qué? Para encontrarse con la mujer cananea y la mujer samaritana. Jesús vivía una vida constante de búsqueda hacia personas. Jesús buscó a sus apóstoles, ¿sí o no? Jesús fue y los buscó. Jesús vivió una vida de búsqueda. ¿Me entiendes? Jesús nunca perdió de vista su responsabilidad y su objetivo que él tenía. ¿Sabes de qué? De buscar. Y el Señor nos busca a ti y a mí constantemente. ¿Para qué? Para ofrecernos la salvación. Ese es el objetivo del Señor. Pero fíjense lo que dice, mis hermanos, después de ese versículo. Vamos a Lucas, por favor. 19:11. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Y de qué manera Jesús lo vino a buscar? Hermanos, Jesús vino a buscarnos. Él dice la Biblia en Filipenses que Él se despojó de todo lo que Él tenía. De Él dice que Él se hizo siervo, tomó la condición de hombre, se humilló a sí mismo y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. De esa manera el Señor vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Pero dice la Biblia que después de encontrarse con Zaqueo, mis hermanos, dice que iba hacia Jerusalén. Iba muchísima gente con él. Pero miren lo que dice el versículo 11. Mientras ellos oían estas cosas, Jesús prosiguió con una parábola, porque estaba cerca a Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿en qué? Inmediatamente. O sea, ellos iban caminando con Jesús. Eran diferentes tipos de personas, diferentes, con diferentes mentalidad. Y entonces el Señor Jesús le sale con una parábola. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Señor iba a sentar su reino ahí en Jerusalén. Pero el Señor le sale con otra cosa. El Señor les dice en el versículo 12, dice, el reino de Dios se manifestará enseguida. Dijo, un hombre noble se fue a un país lejano a recibir ¿qué? Un reino y volverá. Y dice,
Y llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que yo, ¿qué? Vuelva. O sea, el Señor quería cambiarle su mentalidad. Ellos estaban mucho hablando, ¿sabes qué? De la venida del Señor, de levantar el reino, de vivir con Él para siempre. Pero el Señor les dice: ¿sabes qué? No, tranquilo. Hay una responsabilidad que les dice el Señor que yo te tengo que dar. Y dice que a cada uno les dio una responsabilidad. ¿Les dio qué? Una mina. Cuando el Señor, antes de ascender al cielo, en la gran comisión, los apóstoles, dice el Espíritu de profecía, que había como 500 personas cuando Jesús ascendió al cielo. Y dice que le preguntaron, vamos a leerlo, mis hermanos, Hechos 1:6. Y dice: antes, entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué estaban preocupados? Por restaurar el reino. Él contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos o las épocas que el Padre puesto en su potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria, hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Dos situaciones similares. Dos situaciones. Interesados, mis hermanos, en establecer el reino del Señor. ¿Cuándo vas a venir, Señor? Pero en las dos ocasiones, mis hermanos, y no son las únicas, porque aquí en toda la vida, en todos los evangelios nos habla de que todo el tiempo la gente que lo seguía, sus apóstoles también, mis hermanos, ellos estaban interesados en que el Señor sentara su reino inmediatamente, que ese era el propósito de Jesús para que Él viniera. Entonces ellos algunas veces lo que querían hacer era sentarlo rey. A veces el Señor los tenía que separar. Pero en estas ocasiones el Señor les dice: ¿sabes qué? Hay algo muy importante que tienen que hacer antes de que mi reino sea establecido. ¿Y saben cuál era? El Señor les da una responsabilidad. Me serán testigos, les dice. Antes de que yo siente mi reino, tienen que ser testigos. Tienen que ser testigos. Antes de que el reino del Señor venga, el Señor nos da una mina a ti y a mí. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque ese siervo noble del cual habla aquí no ha regresado. El siervo noble no ha venido todavía. Eso implica de que tú y yo tenemos una responsabilidad todavía que hacer antes de hablar tanto de la venida del Señor. A veces nos jactamos que tenemos la verdad, nos jactamos y decimos: el Señor viene pronto, pero nos olvidamos de llevar a cabo ¿qué? Nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, ¿qué es? Llevar el reino llevar el evangelio a todos los confines de la tierra. Tú tienes una mina, tú tienes una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Una mina, mis hermanos, era más o menos lo que equivalía al trabajo de 3 meses. Mis hermanos, ese siervo no ha venido. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con los dones que el Señor te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los recursos que el Señor te ha dado? ¿Cómo le responderemos al Señor cuando Él venga? Aquí nos dice, en los siguientes versículos, dice que a los que les dio una mina, uno lo duplicó 10 veces más. Y el otro lo duplicó 5 veces más. Pero hay otro que la escondió. Y no quiso hacer absolutamente nada. A ese se la quitaron y se la dieron a otro. A ese no le dieron ninguna propiedad, no le dieron ninguna ciudad. O sea, no tendría dónde vivir. Sería excluido, mi hermano, del reino de los cielos. Y otros fueron degollados. Esa fue la consecuencia de no haber, mis hermanos, multiplicado lo que el Señor les dio. Sería dada y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismo.
los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra, y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un solo día. Jesús se tenía que haber ido, porque si no, esta mentalidad, mis hermanos, nunca hubiera llegado. Dice que estaban unánimes. Pero ¿sabes qué es lo más importante de aquí, de este párrafo del Espíritu de Profecía? Dice que les abrumaba la salvación de las almas. ¿Sabes lo que significa abrumar? Simplemente ellos perdían el sueño, estaban súper preocupadísimos por traer almas a los pies de Jesús. Ellos creían en la promesa que el Señor les había dado. Su mentalidad, se fue el Señor, su mentalidad, su perspectiva había cambiado. ¿Y a qué había cambiado? El único objetivo que tenían ellos, ¿sabes qué era? Estar unidos para llevar a causa la comisión que se les había dado. Y la comisión que se les había dado a ellos era salvar a las almas. Y una vez que tuvieron esa mentalidad, entonces el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Yo estoy 100% seguro que si ellos no hubieran estado abrumados por la salvación de los demás, el Espíritu Santo no hubiera caído. Nosotros continuamente como Iglesia Adventista del Séptimo Día hablamos de la lluvia tardía, de Señor, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a caer el Espíritu Santo sobre nosotros? Pero en realidad lo estamos esperando para hacer egoístamente, o lo estamos esperando en realidad para traer almas al Señor. El Espíritu va a caer sobre personas, mis hermanos, que les abrume la salvación de los demás. El Espíritu Santo va a caer para proclamar el Evangelio, no para hacer milagros, si el Señor lo permite así. Pero el Espíritu Santo va a caer sobre personas que estén interesados y que amen la salvación de los demás. ¿Me entiendes? Por eso el Señor, mis hermanos, algún día nos pedirá cuentas a ti y a mí. Algún día vamos a tener que dar cuentas de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué puedes hacer? Únete a la iglesia, mi hermano. Únete al plan misionero que tiene la iglesia. Y si tu iglesia no tiene un plan misionero, exige uno. Exige uno. Dice en Testimonios para la Iglesia, página 19. Ese no lo tengo ahí, mis hermanos, pero se los voy a leer. En un sentido especial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día han sido colocados como vigías, o sea, defensores y portadores de luz. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia. La proclamación del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorbe su atención. O sea, el único propósito que la iglesia de Ágape que está aquí, y no deben de permitir, mis hermanos, de que otra obra más importante que la expansión del Evangelio ocupe la prioridad de la iglesia de Ágape. La prioridad de la iglesia de Ágape y de nosotros como adventistas del séptimo día debe ser la proclamación del Evangelio, y no hay otra razón de existencia. ¿Me entiendes? No hay otra razón de qué de proclamar el primer, el segundo y el tercer ángel. Mis hermanos, hay que adorar al Señor porque Él es nuestro creador y nuestro salvador. Decirles que salgan de Babilonia, porque si no salen de Babilonia, dice el tercer ángel, que habrá grandes consecuencias. ¿Amamos a los demás lo suficiente, mis hermanos? ¿Amamos a las personas que se están perdiendo?
Y si no es así, hay que pedirle al Señor que nos dé amor por los demás. ¿Para qué? Para que salgamos y proclamemos el evangelio de salvación. Dice la Biblia, benditos los pies que proclaman el evangelio. Una persona que proclama y tiene su deseo de proclamar el evangelio, mis hermanos, es 1000 veces bendecido por el Señor. Pero mis hermanos, déjame decirte que el castigo ese no nada más será para las personas que se queden desatados a Babilonia. El castigo también será por aquellas personas que no lleven a cabo la orden que se nos ha dado. Se nos ha encomendado hablarle a los demás de Jesús. Se nos ha encomendado, mi hermano, proclamar el evangelio. Y esa debe de ser nuestra perspectiva diferente. Nos centramos tanto en hablar de la venida del Señor que nos olvidamos de llevar a cabo. Mis hermanos, ¿saben qué? La espiritualidad tiene un patrón. Llegamos a conocer al Señor, le entregamos nuestra vida, llegamos a ser sus discípulos, proclamamos y del evangelio, y después debemos de hablar de la venida del Señor. Querramos o no, el Señor va a venir. Proclamemos el evangelio o no, el Señor va a venir de todos modos. ¿Me entiendes? Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, mi hermano, y es la proclamación. Vamos a leer este párrafo. Así también, la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Fíjense, ella está aferrada solo débilmente a las realidades, ¿qué? Eternas. O sea, una iglesia que está pensando nada más en que Jesús venga y que Jesús venga y que Jesús venga, es una iglesia falta de fe. Por su falta de fe, Dios queda chascado y despojado ¿de qué? De su gloria. Haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Id y doctrinad a todas naciones, dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las promesas, una de las primeras condiciones para recibir el poder consiste en tomar su yugo. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espiritual. Hablamos tanto, mis hermanos, de otras cosas, pero menos hablamos de evangelismo. Hablamos, nuestros hijos los tenemos aterrados de tanta doctrina o de normas de la iglesia. De mucho exigimos, pero no hablamos de evangelismo. Cuando yo conocí, mis hermanos, la iglesia adventista, se hablan de tres cosas. De tres cosas: orar, leer y predicar. Ahora el predicar ya no existe. Ya no se habla. Tenemos que saturar la iglesia, mis hermanos. ¿Sabes de qué? De predicar el evangelio, de que el Señor viene pronto, de que hay que salir y predicar y traer almas a los pies del Señor. Esa debe de ser, ¿sabes qué? Nuestra prioridad. En Mateos, el capítulo 10, mis hermanos, el Señor, aquí en el capítulo 10, el Señor les dio un plan de trabajo a la iglesia, a sus apóstoles. No lo voy a leer todo, pero fíjense, en el 26, ¿qué dice? 26 al 32. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saber. Mateo 10, 26. ¿El 27, Alejandro? Lo que los oídos en tinieblas decidlo en la luz, y los que oís a los oídos predicadlo desde los cerrados. Mateo 10, 27. Ahora, alguien lea del 28 léelo hasta el final, hasta el 32, Alejandro, por favor. Y no temáis a los que matan el acuerdo, mas
ninguno de ellos cae a tierra sin vuestros padres, pues aún vuestros cabellos están todos encontrados. Así que no tenéis más valéis vosotros que muchos pajarillos. El 32. Cualquiera que me confesaré adelante de los hombres, los confesaré yo también delante de mi Padre que esté en los cielos. Mis hermanos, aquí en el capítulo 10, el Señor les da un plan de trabajo a sus apóstoles. ¿Me entiendes? Antes de eso les dice que vayan de dos en dos, que no se preocupen por lo que van a comer o cualquier cosa. ¿Me entiende? Y aquí en el versículo 26, a los que acaba de leer Alejandro, les dice: no se preocupen, yo sé todo lo que ustedes necesitan, pero céntrense en algo. Y ellos debían de centrarse en la proclamación del Evangelio. Dice, porque si no lo hacen, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál era la consecuencia si no lo hacían? ¿Cuál es la consecuencia si nosotros no lo hacemos más bien? Dice que entonces el Hijo no nos confesará delante de ¿quién? Del Padre. ¿Queremos que el Padre nos reconozca como sus hijos? Tenemos que proclamar el Evangelio. ¿Y sabes qué? Lo que escuches, dilo de la azotea. Lo que has escuchado en silencio, dice, grítalo. No hay tiempo que perder. Tenemos que salir a proclamar el Evangelio, mis hermanos. El otro día yo salí de la iglesia ahí, de la iglesia de Fox Valley, y ahí enfrente está la iglesia del Güero, y se armó una señora joven de unos 30 años, y me dijo, ¿usted es miembro de esta iglesia? Le dije, sí, yo soy miembro de esta iglesia, y me gustaría hablar con el pastor. Le dije, en este momento no está el pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Me dijo, traigo un mensaje para esta iglesia, y es de que tienen que salir a esparcir el evangelio a toda Aurora. Le dije, bueno, aquí no está el pastor, si no con gusto le diría. Me dice, yo necesito hablar con él, pero necesito decirle este mensaje. Que tienen que salir a esparcir el evangelio por toda Aurora. Esta señora, mis hermanos, se pone allá afuera del Güeros con unas bocinas grandes, como de este tamaño. Ella se pone a proclamar el evangelio, es de ninguna religión. Me dio su número de teléfono y he tratado de comunicarme con ella, no he podido, ni la he visto más afuera del Güeros. Pero ella se pone ahí afuera, mis hermanos, a proclamar el reino de Dios. Y me pregunto yo a mí mismo, ¿qué estoy haciendo yo? Esta mujer lo está haciendo literal, lo que dice aquí. ¿No debemos nosotros hacerlo literal también? No hay tiempo que perder, mi hermano. Nosotros tenemos que ser agresivos al proclamar el evangelio. Esta señora sí lo está haciendo todavía y lo sigue haciendo. Y me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo? ¿A qué le temo? ¿A qué le tengo miedo? La cobardía no existe para el Señor, especialmente cuando viene a predicar el evangelio. ¿Me entiendes? Y así nosotros debemos de ser como esta señora. Algo maravilloso. Vamos al libro de Ezequiel, por favor. 33 del 1 al 9. Y estamos rectificando, mis hermanos, lo que dice el Espíritu de Profecía. Los párrafos que he leído. Ezequiel 33, comenzando con el 1. Fíjense lo que dice. Recibí estas palabras ¿de quién? Del Señor. ¿Quién las recibió? Ezequiel. Hijo de Adán, di a los hijos de tu pueblo: cuando yo traiga espada sobre este país. Saben que hay otras versiones que dice cuando yo traiga espada sobre el mundo. Otras versiones dicen cuando yo traiga espada sobre el mundo. No sobre Jerusalén, no sobre Babilonia, sino dice sobre el mundo. En otras palabras, mis hermanos, cuando yo venga y traiga espada, dice, sobre este país, y el pueblo tome a un hombre
de su territorio y lo ponga centinela, y él vea venir la espada sobre el país y toque la trompeta y avise al pueblo, entonces el que oiga el sonido de la trompeta y no le haga caso y la espada lo alcance, su sangre será sobre su cabeza. Oyó el sonido de la trompeta y no le hizo caso, su sangre será sobre él. Si hubiera escuchado, si hubiera hecho caso, habría librado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y hiere a alguno, este último habrá caído por su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Dice el 7, a ti, hijo de Dan, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le hablas para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparte, por su pecado morirá él, y tú habrás librado tu vida. ¿Sabes cuánto tiempo proclamó Ezequiel el mensaje? 20 años. ¿Sabes cuántos se convirtieron? Ninguno. Porque Israel no quiso hacer caso. ¿Y sabes cuál es lo curioso de este pasaje? Que Ezequías ya sabía. De antemano ya se le había dicho que ninguno se iba a salvar. ¿Cómo te sentirías tú si el Señor te dice que vayas a Aurora y proclames el evangelio a pesar de que nadie te escuchará? ¿Lo harías? ¿Sabes qué, mis hermanos? Nuestro trabajo no es llenar las bancas de personas. Que así fuera. Nuestro trabajo es proclamar el evangelio. Escuchen o no escuchen. Si queremos que se llenen las bancas, lógicamente que sí, y el Señor nos va a conceder ese gran privilegio. Él lo va a hacer, pero nos escuchen o no escuchen, nuestra responsabilidad es ir y proclamar el evangelio. ¿Me entiendes? Porque a consecuencia de eso, mis hermanos, está basada nuestra salvación. Porque algún día vamos a dar cuentas con el tiempo, con todo lo que el Señor nos ha dado. Vamos a dar cuentas de cada una de esas cosas. ¿Me entiendes? Yo te insto, mis hermanos, que te levantes. Que te levantes, mi hermano, que te levantes de tus asientos y salgamos a buscar a las personas, así como el Señor Jesús lo hacía. Dice, el cielo se indigna al ver negligencia manifestada en cuanto a las almas de los hombres. ¿El cielo qué? Se indigna. Lo mismo que está diciendo aquí en el libro de Ezequías. Los primeros versículos del capítulo 32. Vete a tu casa y léelo con mucha oración. El cielo se indigna al ver la negligencia manifestada en cuanto a las almas de los hombres. ¿Queremos saber cómo lo considera Cristo? ¿Cuáles serían los sentimientos de un padre y una madre si supiera que su hijo, perdido en el frío y la nieve, había sido pasado de lado y que le dejaran perecer a aquellos que podrían haberlo salvado? ¿No estarían terriblemente agraviados, indignadísimos? ¿No denunciaría a aquellos homicidas con una ira tan ardiente como sus lágrimas, tan intensas como su amor? Los sufrimientos de cada hombre son los sufrimientos del Hijo de Dios. ¿Qué dice? Los sufrimientos de cada hombre son los sufrimientos del Hijo de Dios. Y los que no extienden una mano auxiliadora a sus semejantes que perecen, provocan su justa ira. Esta es la ira del Cordero. ¿A quién llama homicidas? ¿A quién llama homicidas el Espíritu de Profecía? Capítulo 86.
¿Cómo se siente una madre? ¿Cómo te hubieras sentido tú, madre o padre, si algún hermano de aquí de la iglesia, mis hermanos, pasara a tu hijo, ve que tu hijo está muriendo de frío y no le dan la mano para salvarlo? Así se siente el Señor cuando nosotros, mis hermanos, no proclamamos el evangelio. El Señor le duele muchísimo cuando una alma se pierde sin haberlo conocido. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Dice el Espíritu que los ángeles estarían más que alegres en llevar a cabo el evangelio, pero a ellos no se les ha dado la responsabilidad. A los que se les ha dado la responsabilidad ha sido a cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Esa es nuestra responsabilidad. Es indignante. Al Señor le duele. El Señor se llena de lágrimas cuando alguien padece, pudiendo nosotros haberle enseñado acerca de los caminos del Señor. Cuando nosotros no dejamos nuestra comodidad, cuando nosotros no dejamos con lo que nos conviene. ¿Sabes por qué? No queremos dejar esas cosas simplemente, mis hermanos, porque no queremos soltar lo que el Señor nos ha dado. El Señor quiere que nosotros le entreguemos, mis hermanos, todo lo que tengamos para la causa. ¿Sabes qué? Una noche, dice la Biblia, que una noche fue un hombre a buscar a Jesús y se llamaba Nicodemo. Nicodemo estaba confuso. Nicodemo no sabía lo que quería. Igualmente así estaba Zaqueo. Pero dice el Espíritu de Profecía que después que se fue Jesús, ¿sabes qué? Nicodemo entregó todo para la proclamación del Evangelio. Dice el Espíritu de Profecía que él fue gran apoyo para los apóstoles, fue un gran motivador para el crecimiento de la obra. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia de Ágape? ¿Qué estoy haciendo yo personalmente en mi trabajo, en mi casa, con mis familiares que no conocen de Jesús? ¿Qué estamos haciendo? Mis hermanos, es una pregunta que yo te hago porque esa pregunta se nos va a hacer a nosotros, a mí, se te va a hacer a ti algún día. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste, Roberto? ¿Qué hiciste, Luzmila? Con lo que te he dado, que te di. ¿Para qué lo usaste? Probablemente se nos va a preguntar cuántas personas trajiste, a cuántas personas les enseñaste de mí. Mis hermanos, esta es una pregunta bien personal entre tú y Dios. Es una pregunta bien personal entre mí y el Señor. ¿Qué nos vamos a llevar al cielo? Nos vamos a llevar un carácter transformado, mis hermanos. Y esperemos que cuando el Señor venga le demos una respuesta justa y el Señor diga, buen servo fiel. Bien servo fiel. Hiciste mucho, ven y entra a la casa de tu Señor. Que así sea, mis hermanos, que así sea con cada uno de los que estamos aquí. Que el Señor les bendiga.